Hermanos y amigos, es una bonita costumbre. Nuevamente nos reunimos todos, ustedes y nosotros acá en casa también, para volver a hablar de la bendita palabra del Señor. Eh, Igualmente, un nuevo día, unas nuevas expectativas, un nuevo trajinar del día, cada uno en sus circunstancias que estuvimos viviendo, eh, en los afanes o en las obligaciones que nos impone la cuarentena, todos metidos. Y gloria a Dios por eso, porque pasaron horas y se termina el día. Y podemos volver a ver que Dios es suficiente. Que pasó otro día y ahí nos tiene el Señor. Que pasó otro día y no faltó la comida, no faltó el vernos, el movernos, eh, el saber que Dios está ahí. Tal vez muchas veces eh, tratemos de aburrirnos por la presión del día, por las noticias, aún porque no podemos aguantar a nuestros hijos chiquilines saltando en la casa, eh, peleando entre ellos o jugando entre ellos, y nosotros como con esa tensión de tenerlos allí, con los que tienen los niños. Pero el Señor es bueno, ahí pasó otro día. Esa es una prueba fehaciente de sus palabras. No temas que yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro amado Señor no dice mentiras. Acordémonos que ese es uno de los atributos de nuestro Señor, de las características de su persona. Nunca dice mentiras. Tampoco es de los que tiene su naturaleza de mentir, porque no es Dios, no es hombre para que él mienta. Por eso vimos que más bien dentro de sus atributos gloriosos es Dios, es fiel, es celoso, es santo, es puro, poderoso. Ese es el Dios que nos invita a que tengamos tranquilidad. Hermano, ¿cómo llama usted a tranquilidad cuando las noticias son tan desgarradoras o que sigue creciendo y sigue creciendo el, el virus, la contaminación y que hay cantidad de personas muriendo y cantidad de problemas entre la sociedad y en muchos grupos de la sociedad porque no hay que comer? Y allí tienen niños y tienen esa necesidad tan grande. ¿Cómo puede decir usted de que tengamos tranquilidad? Pues hermanos, el creyente
solo puede tener tranquilidad. Porque nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza es, está, estará y debe ser en nuestro amado Señor. Le decía hoy a un hermano en una charlita que tuvimos que hay tres cosas que alcanzamos a ver del profeta Daniel en relación con su pueblo. Que el Señor le dijo que debería ser afligido, redimido y purificado, algo así. Y que debe ser así. Eso sucedió en mucho tiempo atrás, hablando de la profecía de la última semana, de la cual habla el profeta Daniel. Y esa última palabra dice, y purificado. Y sí, hermanos, y pensaban que para ser purificado siempre hay que poner el oro en el fuego. El fuego siempre saca la escoria. Es más pequeño. Si se echaron 50 gramos y se pone al fuego, dependiendo de la cantidad de impurezas, y al fuego después de un tiempo quedarán 40. Y si vuelven a ponerlo al fuego, va quedando menos. Pero es más puro, pero va quitando las escorias. No sé cuán necesario sea que la iglesia en este momento sea probada por el fuego. Y es necesario que así sea para saber cuál es el termómetro de nuestra vida. Porque me temo que muchos perdimos o perdieron la visión de la vida espiritual. Y les daba lo mismo conocer de esto al Señor que conocer de esto al Señor. Y que la costumbre religiosa de ir al culto, de cantar, era lo suficiente. Y veo yo que el Señor ha tenido que meternos en el horno de la prueba. También vimos antes de ayer que una de las cosas que sube a Dios también son es la maldad de las personas. Y dice que era tal la maldad que subió ante los ojos del Señor. Y también subían las acciones buenas de personas que sin creer en el Señor, Él las oía. Y nos acordábamos de Cornelio. Y a través de la Escritura veo que si siquiera el hombre cambiase el corazón para no andar tanto en la maldad, estoy seguro que el Señor tendría una forma diferente de tratar con el mundo. No para salvación, porque Él no podrá pasar por encima del único camino para la salvación, pero sí para el trato de los hombres en los momentos de juicio, en el juicio final. Ojalá podamos entender esto, hermanos, para que veamos la magnitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Ojalá el mundo entendiera siquiera por un instante quién es ese Señor, el cual y al cual se le debe dar culto y el hombre pretende darle culto. Yo les animo a que vayamos como siempre a la palabra del Señor, que es el camino, es la alegría para los creyentes, para cada uno de nosotros.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo esta noche. Bendito Dios, nuevamente en tu presencia y con tu libro abierto delante de nuestros ojos. Solo, Padre, anhelando que tú nos guíes, nos digas lo que quieres que sepamos esta noche respecto de ti. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios eterno, que quiere comunicarle algún mensaje a esta raza humana, a los creyentes en particular como hijos de Dios. Bendito, santo Dios, pedimos que sea tu Espíritu que nos deje ver el porqué de nuestra salvación y el poderte ver a ti. En tu santo Hijo lo rogamos, Señor. Amén. Hemos visto en estos 2 días, me decía una hermana ayer que no había comprendido bien algo del mensaje y yo le contesté que es la obra de Dios aquí en la tierra, con el objetivo que el hombre entienda que Dios es real y que está aquí. Y que la iglesia pueda entender que el Dios que ha creído está aquí. Y que se presentó de muchas formas en el Antiguo Testamento, que veíamos a través del príncipe de Jehová, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se presentó al lado del Heidekel, allá al río, al lado de Daniel, como un ángel, el admirable. Dios aquí tratando de mostrar cómo es que Él opera. Acordémonos que no es para demostrar la existencia de Dios. Nosotros no tenemos por qué demostrar la existencia de Dios. Sencillamente creemos la existencia de Dios. Más bien, queremos conocer más cómo es que Él opera o ha operado siempre. Cómo ha sido el deseo de siempre estar intercomunicándose con esa criatura que Él ama, que la hizo a su imagen conforme a su semejanza. Por eso, veíamos en días atrás de que hay un enemigo que lo odia al ser humano, porque fue hecho menor que él en poder, en sabiduría, en muchas cosas. Pero ahora el Hijo del Hombre fue capaz de aplastarle la cabeza a Satanás en la cruz y esperando el juicio final. Por eso odia al hombre. Pero también Dios por eso quiere que toda esa historia que nos ha contado y que está contenida en ese bendito libro, la conozcamos con el objetivo de amar más a nuestro Salvador, de conocer más a nuestro Salvador, de experimentar más su presencia y de mostrar a otros el Dios en el que hemos creído y que nos ha salvado. Y vimos que a través del Antiguo Testamento se presentó de muchas formas. ¿Y por qué eran formas humanas? ¿Por qué en formas humanas? Porque era la forma en que se podía interactuar con Él. Pero estuve meditando y quiero compartir antes de pasar al Nuevo Testamento, en el capítulo 33, Dios había prometido que iba a estar entre su pueblo Israel y estuvo en una columna de fuego durante la noche, en una nube para cubrirlos en el día por el sol del desierto. Eso era fantástico, ver por la noche una columna allí. Pero llegó el momento en que ya no estaba allí, entonces ordenó que se le edificara un lugar cubierto con unas telas y con unas circunstancias y condiciones muy especiales, donde estaría la gloria de Dios y donde entraría la gente allí con los sacrificios, con los toros, con los corderos,
y con la sangre que se derramaba, y entraba hasta ese lugar una vez al año un sacerdote. Y de allá es que viene la indumentaria que usualmente vemos en los templos populares. Y de allá salió todo eso porque se creía siempre que allá en ese lugar era que habitaba Dios y que Dios estaba ahí. Y aun cuando uno de estos hombres entraba allá con pecado, hacía lo que no le correspondía, moría, porque la presencia estaba allá. Por eso entraban atados con una cuerda a un pie, por si quedaban allá. Pero no es que Dios estaba ahí, no es que Dios es una imagen que estaba ahí, era tal la gloria de Dios, la presencia de Dios, el ser espectacular que ellos habían visto en el desierto, que se presentaba con ellos en el lugar. Se llamaba el tabernáculo de reunión, el capítulo 33, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Era donde había como una cita entre los hombres y Dios. Pero ¿por qué todo esto? Porque dice el versículo 20 del capítulo 33, le dijo una cosa más, después de haberle dicho muchas cosas a Moisés, que el pueblo era rebelde, que no querían hacer lo que le habían hecho un becerro de oro, todo ese tipo de cosas. Dios ordena el tabernáculo y luego dice, mire Moisés, vamos a hacer lo siguiente, porque Moisés le dijo, déjeme ver su gloria, déjeme ver su gloria. Y yo le digo, mire, yo voy a hacer algo espectacular para que usted pueda ver algo de si siquiera pudiese ver mi persona, pero es imposible que lo haga, porque no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hermano, usted aún el día de hoy no puede ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios, porque si lo viera hoy cara a cara, moriría. Inmediatamente moriría. Así fue en el pasado, pero Él nos mostraba de que Él estaba ahí. Y luego vimos la historia, cómo se presentaba con formas humanas. Para los técnicos estudiosos de la Biblia, lo llaman un antropomorfismo, una forma como de hombre. ¿Y por qué debía ser así? ¿Por qué debía ser que Dios se presentara en esa forma? ¿Por qué no podía ver la gente el rostro o la presencia de Dios? Y moría. ¿Por qué entonces? Por eso está la gloria, porque dice la Escritura que esto corruptible, lleno de corrupción, no puede ver la incorrupción, la santidad, el poder de Dios. Por eso es necesario que una persona que quiera ver a Dios sea transformada, nazca de nuevo y sea una criatura que solo Dios ve, pero que está dentro de este cuerpo. Es una criatura diferente conforme Dios la hizo al comienzo, pero es necesario que vuelva a nacer. De eso es que se trata el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de ver a Dios. Por eso, amigos, al hablar de estas charlas, en la voluntad del Señor queremos mostrarle que hay una forma de poder ver a Dios, pero que no es el Dios que siempre ha estado en su mente,
como se lo ha imaginado y como aún muchas figuras en la misma Biblia nos dicen, y vi cómo, y vi tal que debería ser parecido como un anciano con una barba larga, como cansado, como bonachón. Ese no es Dios. Él dice que nadie jamás ha visto a Dios ni puede verle porque moriría. Tal vez por eso es que usted no le conoce, porque usted no tiene la concepción de la realidad de Dios. Y vimos que siempre hablaba de que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su varón y hembra, los que hoy dijo, hagamos al hombre. Y entendimos de que Dios es más de una persona, como mínimo es más de una persona. Y según lo que la Escritura nos dice es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo es? No se preocupe. Dios no quiere que intentemos descifrar eso. Él nos dice que es así, creámoslo. Amigo, así quiere que usted sencillamente crea y empiece a mirar cómo es que opera ese santo Dios. Y le ha dado un pensamiento, le ha dado un mapa que es esta bendita Biblia, que es la palabra del Señor. Para quien quiera, para quien quiera trabajar, conocerle y vivir para Él. Ese es el Dios que se ha revelado a través de la historia. Pero nadie puede ver su rostro y vivir. Tal vez, amigo, por eso es que usted tiene tan claro que es mejor ir a través de un hombre que hable con Dios y que Él le diga las cosas suyas y que Dios le diga qué es lo que tiene que decirle para usted. Porque no quiere enfrentarse a ese Dios. Usted quiere siempre que haya un intermediario y no quiere saber de la existencia, cómo opera en su vida y lo que quiere para su vida ese Dios. Tal vez por eso es que usted busca tanto el intermediario de la religión, tanto aún de los grupos evangélicos. Pastor, ore por mí, dígale a Dios por mí. No, vimos que Dios es un ser, un Dios personal, el cual quiere que todos los hombres puedan echar mano de Él, que no hay que pagar, que no hay que hacer nada, nada más que tomarle a Él. Entonces, hasta ahí todo pasó en el Antiguo Testamento, según esa hermosa carta de amor. Pero quiero que miremos ahora cómo es que opera Dios ahora en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Espero que tengan a su mano el libro precioso que les hemos invitado a tener y para lo cual les animamos a que tengan el ejemplar siempre a su mano al estudiar la palabra. Y que si no, por favor nos digan, nos coloquen un mensaje y al final nos den el sitio donde podemos hacerle llegar de alguna forma un ejemplar. Vamos a mirar cómo es que opera Dios ya no atrás, ya no está Moisés, ya no está Abraham, ya no está Isaías, ya no está Daniel. Eso que vimos, cómo opera Dios. Ahora, ¿cómo opera Dios en el tiempo más cercano? Y vamos a mirarlo desde hace unos 2000 años para acá. Vimos la historia desde hace unos como 2000 años hacia atrás. Ahora vamos a mirar de ese 2000 años para acá. Dice el libro de Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, el libro de Mateo, empecemos. Capítulo 1,
versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es algo precioso, terriblemente de altísimo valor esta escritura. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, era la profecía dada por Isaías de ese ser que vendría más adelante. ¿Quién era? Dios. Dios en una forma humana, estando entre la gente. He aquí, ¿y cómo nacía? ¿Cómo venía? ¿Cómo iría a operar? Acordemos que en ese entonces venía y se paraba y se iba, aparecía y no más, no se sabía más. Alguien vino, aparecieron unos varones y se fue. Alguien tenía una visión, vino ese ángel y se desaparecía. Aquí no, dice, he aquí, una virgen concebirá. ¿Qué significa? Dios iba a tener un espacio dentro de la misma raza humana, a través de la misma raza humana. Ya no estaba en el cielo, ya no se quedaría allá, sino vendría a tener morada permanente aquí en la tierra. Y no se aparecería y se iría. Entonces empezamos a darle forma ya con esta tercera charla de quién es ese Dios. Dice que tendría que nacer de una mujer virgen. Y así fue. La Virgen María tuvo en su barriga durante 9 meses una criatura de la parte humana utilizada en ella, pero de un ser que no era de este mundo quien la había engendrado. Entonces, dice que concebirá. ¿Qué pasó? Fue necesario esa unión allá en el útero de María. Y tuvo todo el tiempo, los 9 meses. ¿Y qué pasó? Y dará a luz. Tenía que cumplirse, dar a luz un hijo. En otra charla anteriormente vimos que Dios le había dicho al enemigo, y la simiente de ella te aplastará la cabeza. Por eso siempre trató de acabar la línea de descendencia del Señor Jesús. Y aquí se cumplió esa profecía dada por el mismo Dios en el Edén hacia el enemigo, hacia Satanás. Pero aquí él había utilizado como 700 años antes de esta escritura, de este profeta Isaías, que una virgen iba a concebir. Y así se dio. Y llegó el momento y entonces dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y su nombre será Emmanuel, es decir, Dios como el Salvador. Dios no como el que venía y se iba. Dios no como el que estaba mostrando el poder tan impresionante, sino una forma de operar diferente a Dios ahora. Como Salvador. Como Salvador. Dios en esta tierra. Dios habitando en esta tierra como Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Empezó la operación del hombre, de Dios en el hombre, para cumplir el propósito que se había propuesto desde siempre. Ya no solo presentarse y mostrarse que sí era realidad la operación de Dios en la tierra, sino mostrar el objetivo estando en la tierra. Dice Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver bastantes escrituras si alcanzamos
en la voluntad del Señor esta noche. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese Jesús estaba la vida. Ese Señor que venía, o ese Jesús, era la vida. No solo daba vida, sino que en Él estaba la vida. Recuerdan que vimos que solo Dios no era poderoso, sino que su esencia también es poder. Es igual con la vida. Dios es la vida que siempre tuvo el ser humano, ahora estaba aquí en la tierra, personificada. ¿En quién? En un niño que debía llamarse Jesús, el cual era Dios con nosotros. Recordamos que no había alguien que pudiese ver a Dios y viviera. ¿Qué está pasando ahora? Hay algo que Dios está inmediatamente trabajando aquí. Hay algo que Dios está haciendo muy diferente en cuanto lo hizo en el tiempo pasado. Dios operando, mostrándose en esta forma, con su plan y con su interés. Pero también dice Lucas 1:35. Vamos a mirar, quedémonos un tiempo mirando esa historia, porque estamos hablando ahora de que si no es ese Dios que nos enseñaron, que estaba en el cielo y al cual había que ir con mucho temor, sino que ahora está aquí, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? El versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿quién estaba allí? Estaba María, y de un momento a otro un ángel le habla y viene un ser espectacular, Dios en la forma del Espíritu Santo, según lo que nos dice acá, y hace que el vientre de María, en el vientre de María se empiece a gestar esa bendita persona anunciada muchos años antes. Como que empieza a cambiar todo esto. Eso era ilógico. Un Dios al cual se le rinde culto, que está en los cielos, que nos enseñaron, que está allá arriba. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo va a ser como un hombre? Y que tenga un nombre. Recordamos cuántas veces le preguntaban en el pasado: y dígame su nombre, y dígame su nombre. Y no había nombre. Es admirable. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Muchas cosas le decían, ¿cierto? Pero aquí él mismo le va a colocar a través del ángel un nombre, Jesús, un nombre humano que significa el Salvador. Dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que Dios ya no solo era ese Jesús, ese niño, sino también había otro ser llamado el Espíritu Santo, que también estaría aquí en la tierra, que obraría, que tendría una función para hacer, para realizar. Y dice Juan 14:26, también nos invita Juan a que leamos el versículo 26 del capítulo 14.
¿Cómo se llamaba ese espíritu? ¿Cómo lo llama Jesús? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. Es algo muy, muy profundo este versículo. Vemos entonces que ese Dios que era tan desconocido en gran forma en el Antiguo Testamento, que era un Dios como inaccesible, ahora hay una representación de Él en tres personas: el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre y Él, Jesús, el que voy a enviar en mi nombre. Ese bendito Dios empieza a mostrarse, a operar de una forma completamente diferente que lo hizo en el Antiguo Testamento. Amigo, por eso empezamos a mencionar que hay alguien más de esa mente, de ese ser arriba que nos enseñaron. Del tal Jesús que en la Semana Santa yo me acuerdo. No, vemos de que es un ser real que nació de carne y sangre, que nació de una mujer, nació en una mujer, en el estuche de una mujer. Y que también para que eso se diera, que pudiese nacer dentro de una mujer, fue necesario un poder impresionante de Dios a través del Espíritu Santo para que se engendrara en el vientre de María. Y ahí está el Dios omnipotente trabajando ahora, desde hace 2000 años, de una forma que para la mente humana no concebía. Siempre se concibió para la gente que se acercara sangre, muerte, animales, y cada rato sangre, muerte, animales, sangre, muerte, animales. Pero ahora Dios, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué pasa. Y empieza a trabajar en las tres personas en esta tierra. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué más claro necesitamos saber? Que Dios es tres personas. Que Dios tiene tres personas con las cuales opera. No son tres personas, sino que es tres personas. Todos con las mismas características y con funciones, cada uno en lo suyo. Ese ser que no se le podía conocer en el Antiguo Testamento. Ese ser que de pronto su gloria estaba en un tabernáculo. Ese ser que de pronto aparecía de alguna forma corporal, temporalmente, y se iba. Ahora está aquí en la tierra. Y ya no era por un instante, para rendirle un culto por un instante. Estaba mostrando el poder de una forma impresionante. La gente iba y le rendía culto a ese Dios que estaba aquí en la mente y que lo sentían en el corazón, pero no le creían. Ahora ha venido a esta tierra. Dice Juan 7:28. Jesús, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué sabían de Dios? Amigo, ¿usted qué sabe de Dios? Ese Dios que le enseñaron,
el de las cuatro paredes o el de la imagen o el que está en el cielo, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se nos presenta Él? A mí me conocéis. ¿Qué estaban viendo? A un hombre llamado Jesús. Pero miren, a mí me envió alguien allá, el verdadero, el Dios, el que ustedes intentan dilucidar en su mente. Yo estaba allá con Él. Él me envió a esta tierra. Vamos a ver luego cuál fue el oficio. Pero dice, ese que ustedes en el que dicen creer que está arriba, yo estaba con Él y Él me envió a que viniese ya a estar en esta tierra. El capítulo 8, versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió. Entonces vemos que hay un Dios que tiene discernimiento y tiene pensamientos de juicio estando en el cielo, pero viviendo aquí en la tierra, ahora entre los hombres. Dice también el versículo 23 aquí mismo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo es así? ¿Cómo es esto que usted nos dice? Amigo, ese Jesús que estuvo aquí no es de este mundo. Fue necesario que se utilizase una persona de este mundo para que pudiese realmente tener la claridad de quién era Dios. Pero Él no era de este mundo. ¿Cómo creería usted a alguien fuera de este mundo? ¿Qué es lo que ha habido en nuestra mente? Alienígenas, con un solo ojo o sin orejas, o como con un huequito nomás de nariz, con una cara larga, flaquiticos. Eso es lo que la gente ha pensado de gente de otro mundo. Pero ¿cómo había venido Dios? Como un ser de este mundo. Pero ¿qué dice él? Yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, dice el versículo 24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ustedes no quieren creer que yo soy Dios? Ustedes van a morir por ese pecado. ¿Ustedes no creen que yo estaba en el cielo y que vine a la tierra y que tomé forma humana, pero que no soy de esta tierra y que vine para salvar y que vine para juzgar? Si no me creen, van a morir. Van a morir. Amigo, y llega el momento en que usted debe tomar decisiones. O sigo creyendo en ese Señor, sí, ese Dios de arriba, o sigo creyendo que Él vino a esta tierra y tomó forma humana y me mostró a ese Dios que vivía eternamente en el cielo. Juan nos continúa diciendo en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él le dijo, mire, dice, ¿cómo así usted no tiene más de 30 años, 50 años y dice que ya vio a Abraham? Y él dice, yo soy antes de Abraham, yo creé a Abraham. Dice, no, este hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre? Dios dice, ustedes no me quieren creer. Yo les dije que de mí había hablado Isaías, que nacería de una virgen. Ustedes lo averiguaron y saben que yo nací allá
en esa pequeña ciudad. Y crecí, ustedes ya me averiguaron la vida y pensaron que había una fornicación y yo había nacido. Pero no, yo soy Dios. Muéstrenme si han visto algo que yo haya pecado, que haya dicho una sola mentira, para que no crean. Si no, ¿por qué no creen? Yo soy Dios. Yo estaba arriba en el cielo con el Padre. Estaba con el Espíritu Santo. Allá estábamos en el cielo. Pero el Padre me dijo, es hora de que vayas a la tierra. Y vine. Y el Espíritu Santo engendró a María y yo nací. El Padre, el Espíritu y yo somos la persona de Dios. Créanlo. Estos decían, este ser está loco. En el fondo sabían que era verdad, pero no querían cambiar su corazón en relación a perder el poder religioso. Querían vivir en sus pecados, conforme dijo, ustedes no quieren creer, en sus pecados morirán. El versículo 10 del capítulo 14 de Juan. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No creen que el Padre y yo somos uno? No una persona, somos uno, una característica, un ente, una sola criatura en el sentido de nuestro pensamiento, de nuestro poder, de nuestra grandeza, que somos uno como tal. ¿No creen esto? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que vive aquí dentro de mí, Él hace las obras. ¿No han visto los milagros que yo hago? ¿No han visto que levanto muertos, que sano a las personas, que no estoy echando a la gente con sus pecados de una vez mandándolos al infierno? ¿No quieren creer eso? ¿No quieren creerlo? ¿Por qué no quieren creerlo? Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créanme por lo que les digo. Ahora, si no me quieren creer, créanme por las obras, por las mismas obras que yo hago. Amigo, crea en Jesús, que es Dios, como Salvador. Crea que Él vino a la tierra a un trabajo específico para usted. Y querido hermano, creamos en el Señor Jesús como el eterno y poderoso Dios, no como el pobre hombre que vino a morir aquí en la tierra. Pobrecito, ese no es el Dios. Ese no es Dios. Es el Dios omnipotente que siempre estuvo con el Padre. Creámosle por lo que Él nos lo dice aquí en su palabra y creámosle por las obras que hizo. Los que hemos creído podemos dar fe. No que nos digan que fulano de tal, cada uno de nosotros puede dar fe de ese nuevo nacimiento, de la obra tan impresionante que hizo en nuestra vida. Creámosle por eso. ¿Y cuál es la razón de Dios? Un ser al que se le debe dar culto. Un ser omnipotente que merece nuestra adoración. Veo yo en el mismo libro de Juan, nos dice que en el capítulo 7, la historia de una de las fiestas de los tabernáculos era la historia que tenían que hacer los judíos
durante 7 días rápido, recordando cómo habían salido de Egipto. Tenía que hacer unas chocitas encima de sus casas, algo precioso. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, lo que yo estoy enseñando, no es que yo como hombre me inventé las cosas, sino la enseñanza es lo que el eterno Padre quiere que yo les diga a ustedes. ¿Cuál es la doctrina? Que conozcan que hay un Dios, que le busquen, que se arrepientan de sus pecados y que yo soy el medio para traer ese mensaje. Créanlo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo porque se me vino en gana decir exactamente lo mismo. Hebreos 1:3 también nos dice algo precioso de cómo Dios estaba trabajando en esta tierra para que el hombre viese su operación, la operación de su poder y creyera en él. Nunca le dejó sin testimonio. Ese Señor, ese Dios que estaba en el cielo, nos dice el versículo 3, era el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese que les está hablando allí, ese que le está hablando a usted a través de la Escritura esta noche, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese Jesús es la imagen misma de Dios, del que usted dice creer, en quien usted dice creer. Es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra en la figura humana, quien hizo algo, hizo el mundo, sustenta el mundo y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y volvió al cielo. Así está operando Él el día de hoy. También dice Colosenses 1:5. Otra forma de que sepamos quién es ese Dios que está actuando y que actúa aquí en esta tierra. 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. En Él se crearon los cielos, la tierra, las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él todavía están agarradas. No es de que se escapó ese virus y ¡ay! Dios no tuvo, se le salió del control. No, todo subsiste, todo tiene el control de Él. Todo tiene el control, nuestro amado Dios. Ese es el Dios que quiere que usted conozca y le honre. Y hermano, ese es el Dios que quiere que experimentemos. Que no nos olvidemos por haberle creído hace tanto tiempo o poco tiempo. Y 2 Corintios 4:4 nos da otra idea de cómo opera ese Dios el día de hoy. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigo, usted no quiere creer porque Satanás le ha cegado el entendimiento. Y usted está cegado y dice, yo no puedo creer que esto sea así. Pero si usted quiere creer, Él le quita esa venda y puede operar y puede ver cómo opera Dios.
El Dios de este siglo, Satanás, el enemigo de Dios, no quiere que usted crea en él. Y usted dice, no, es a mi forma, es a mi religión. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Usted no quiere ver, si no puede ver, si no quiere ver. Pero hoy Dios le está hablando para que pueda ver. Y antes de terminar con esta tercera charlita, ¿cómo opera ese bendito Dios ahora? Preguntémonos, ¿por qué se presentó en forma humana? Recuerdan que antes era como una forma humana y se escapaba y se iba y no más. Y no estaba. Y utilizaba profetas y hombres para hablar. Pero ahora hay una forma humana de la cual Él está permanentemente en esta tierra. Y nace de una virgen y empieza a crecer y tiene 30 años y está trayendo el mensaje que ese Dios eterno en el cielo dijo que debía venir a traer. Querido amigo, es para que usted no tenga excusa de que no puede ver a Dios, de que Dios está por allá lejos, como así en el Antiguo Testamento se creía. Y como aún usted hoy cree que Dios está allá lejos, en el cielo, en un lugar, no. Él se formó como usted para que pudiese interactuar con usted, hablar con usted. Ese ser omnipotente el que vimos, que hacía todas esas cosas magníficas, el santo, el puro, el celoso, el misericordioso, ahora estaba en este mundo en forma corporal, en la persona del Hijo. Para que usted pueda entender que sí puede tener una relación con Él, que usted puede hablar con Él, no a través de hombres, no a través de templos, no a través de imágenes, sino con una relación personal con Él, que no está allá lejos, que está aquí en la tierra, dispuesto a oírle. Y se hizo como usted, con ojos, con boca, con manos, con sangre, con huesos, para entenderlo y para que usted pueda entender que Dios tiene el poder y quiere ayudarle. ¿Entendemos ahora cómo es que opera Dios ahora? ¿Entiende, querido amigo, cómo Dios está trabajando para que usted entienda de Él y lo conozca a Él y conozca de Él? Hermano, no nos olvidemos que ese es nuestro Dios. Ese omnipotente Dios de los cielos, el que los hizo, el que iba y se venía, el de un Dios temeroso que todo el mundo le rendía y se asustaba. No, ahora viene y está hecho un hombre. ¿Quiere echar mano de Él, hermano? Esta noche y confesarle sus pecados y ponerse de acuerdo con Él en lo que hoy hizo indebido. Y amigo, estaría dispuesto a decirle, oiga Dios, yo quiero realmente conocerlo. Si está dispuesto, podemos orar, pero aún, si quiere conocerle, espero que podamos mirar mañana otra charla de esta serie. ¿Quién es ese Dios? ¿O es Dios solo de ese Señor de culto? ¿O es un Padre? Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos por la persona que tomó la decisión de venir a esta tierra y dar a conocer al Dios de la eternidad. Te damos gracias por el bendito libro que nos cuentas, con el cual nos cuentas cómo operas para que no haya excusa un día
de que era imposible conocerte o hablar contigo. Gracias por haberte hecho tan real como un hombre. Bendito Dios, queremos saber más de ti. Y si hay para nosotros el día de mañana, te rogamos con mucha reverencia que nos hables mañana en la charla, en lo que tienes dispuesto también para comentarnos de tu bendita persona. Te confesamos nuestros pecados de este día, Padre, si hemos manchado las vestiduras con que nos diste. Perdónanos, te confesamos. Pero igual si hay algún amigo, Señor, te rogamos que ese espíritu que levantó a Jesús con poder de entre los muertos, le hable y le convenza y quiera saber más de ti. Permítanos descansar también si hay esa noche y vernos mañana. En tu Hijo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos y amigos, gracias por la compañía. Espero que podamos ir hilando las charlas que estamos llevando y ojalá oremos al Señor que nos pueda ir indicando a dónde es que va al final de esta charla, porque es algo impresionante lo que nos quiere mostrar ese Dios. Mañana a las 8 de la mañana, de nuevo con el hermano Juvencio. Hoy hubo por ahí algo, hubo un error. Tranquilos, esa es la hermosura de estar preparados para hablar de las cosas del Señor. Y de nuevo a las 6, esta historia continuará si queremos saber más del Señor. Te ruego que sigamos orando por nuestra querida hermana Doris Clara, que podamos, ella comentaba anoche respecto de su cáncer y quería que aún su nombre, si queríamos, fuese explícito, y me daba anoche testimonio de lo que el médico estaba haciendo. Entonces, sigamos orando por ella, claro, igual por el niño de Daisy. Gracias por sus oraciones, hermanos. E igual, sigamos orando por nuestras autoridades. Hermanos, sigamos orando porque nuestra fe no falte y que esta palabra siga yendo. Si alguno más quiere comentarnos, escríbanos, déjenos los datos y lo haremos. Feliz noche, que descanse.